Porque yo voy a hablar y sacar al corazón más grava. Rabasaya, dispongan sus corazones, dispongan sus mentes. Porque ya no queda tiempo para mi pueblo, dice el Señor. Escuchen y pongan mi palabra por obra, no la pasen por alto, dice, porque todo lo que yo digo es para su bien. Cuánto los amo, cuánto los amo, mira, esa pequeñita las amo. Yo amo a mi pueblo, dice, y no quiero que se pierda. Amasira llama, rabasala maldita. Pongan atención a mi palabra, porque yo les voy a hablar en esta noche a cada corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Dios. Gracias, Señor. El Señor tiene el control de su iglesia. Usted, Señor, nos pastorea con su voz. Gracias, Señor, porque no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Gracias, Señor, por cumplir tu promesa. Pastor de los pastores. Gracias. Guíenos, Señor. Ayúdame en mi debilidad, Señor, para poder hablar como debo hablar. Ayuda a mis hermanos, Señor, a poner atención, que podamos honrar, Señor, esta palabra del Espíritu Santo, Señor, para nosotros. Prepáranos para el tiempo que viene. Prepáranos, Señor, para el tiempo final. Ayúdenos a vivir, Señor, de cara a la eternidad y viviendo, Señor, para tu gloria todos los días. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Les pido, por favor, que abran sus Biblias en Juan 17. Texto que hemos estado conversando, que hemos estado reflexionando durante tanto tiempo ya. Y quería partir hoy día que no perdiéramos de vista por qué estamos aquí, por qué estamos en este texto, por qué estamos en esta oración de Jesús. Porque claro, a veces parece, estamos acostumbrados a veces los discipulados, estudiar como un libro, ¿no? Como si esto fuese un libro de texto. Y como que viene el versículo que viene nomás, ¿no? Pero no es así. O sea, la razón por la que estamos en esta oración y estamos tratando de analizarla con calma y reflexionar acerca de cada una de las cosas que Jesús dice, es porque, primero que todo, son palabras del Señor, nuestro bien amado Jesucristo. De forma que debemos atesorarla solo por eso. Pero además, porque es la oración que Él hace al terminar un periodo, un momento
momento de intimidad suprema con sus discípulos, justo antes del final de su vida, justo antes del final de su vida en esta tierra. Y además, porque en esta oración, si ustedes la han leído con calma, se van a dar cuenta que en ella ustedes pueden ver el corazón del Señor. ¿Cómo es esto? Porque el corazón del Señor late, digamos, con dos golpes, igual que el nuestro. Uno por su Padre, otro por su iglesia. Uno por su Padre y uno por su iglesia. Él ora en este momento final de su vida y las únicas cosas que estaban en su mente antes de su pasión es su Padre, su gloria, la gloria del Padre y la permanencia y la protección y el futuro de su iglesia. Si ustedes recuerdan y si lo han leído como se lo aconsejé, el Señor ahora vamos a conversar y pide por la protección de su iglesia. Ora por los suyos, por sus discípulos, por los 11 esos que estaban ahí con él, pero también por nosotros, ¿no? Se recuerdan que en el versículo 20 se dice, y no solo por estos, por quienes están, sino por los que han de creer por la oración por la predicación de ellos. De forma tal que esta oración no solo el Señor la estaba haciendo por los 11 que estaban con él, sino que también por nosotros que íbamos a creer en él tantos siglos después de este tiempo, ¿no? De forma tal que, a pesar, como digo, de que tenemos conciencia de que estos pasajes que vamos a leer hoy día están enfocados, están pensados en esos 11, no olviden que la oración, como es un todo, el Señor luego nos menciona en el versículo 20 de forma tal que podemos aplicar estas cuestiones también a nuestra vida, porque es parte, digamos, de lo que el Señor deseaba para su iglesia. Ustedes también lo hemos mencionado, ustedes lo saben, que en los evangelios no hay mención de la iglesia como tal, excepto cuando el Señor le habla a Pedro acerca de su declaración, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, y en este pasaje implícitamente, porque aunque no la mencionan, es evidente que cuando habla a los 11 y cuando nos habla a nosotros de los que íbamos a creer, está pensando en la iglesia gloriosa que le recibirá el día en que el Señor regrese. Así que les voy a pedir que hagamos un ejercicio nuevamente. Yo sé que he sido majadero con esto y a lo mejor hasta aburridor, pero les prometo que hoy día va a tener más sentido que nunca tener claro cuál es el contexto en el que está incrustada este capítulo 17. Así que les pido que me acompañen en su Biblia al capítulo 13 del libro de Juan. No nos olvidemos, digo, porque ya pasó hace harto tiempo, ya hace hartas semanas, la Cena del Señor. Momento en el cual comenzamos luego de la Cena del Señor y empezamos a estudiar esta oración. Y es extraño, digamos, este pasaje, o es poco común, porque el apóstol Juan se toma 4 capítulos completos para hablar de una sola instancia, de un solo momento. Cuando a veces en la escritura de un versículo a otro aparece otro, se está hablando de otro día, aquí todo ocurre en la misma instancia. Primero en la cena, en el lugar del aposento alto, y luego cuando van camino hacia el monte de los olivos, momento en el que el Señor, ustedes saben, luego es entregado por Judas y comenzaba su pasión después del tiempo de oración. Pero no nos vamos a detener mucho porque yo sé que ya lo saben, pero para que recordemos las cosas importantes de las que el Señor habló desde el capítulo 13 en adelante. Primero, con el lavado de los pies, esto previo que hace antes de la cena misma, enseñándonos la importancia del servicio en la iglesia entre los hermanos, ¿no? Por supuesto, si ustedes lo avanzan, junto con el lavamiento de los pies está la misma institución de la Cena del Señor. Si me acompañan hacia el final del capítulo 13, Él les da este nuevo mandamiento de amarse unos a otros. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos dicho varias veces. El servicio, el amor, la preeminencia de Cristo y la promesa del Espíritu Santo y finalmente la persecución que también el Señor nos avisó que venía. Obviamente, primero sobre esos 11 que fueron los primeros perseguidos, el primero de los cuales muerto fue Jacob, y luego sobre la iglesia en los siglos que vinieron y la persecución que hoy en día se cierne sobre la iglesia en todas partes del mundo. Pero vamos con calma, tenemos el lavamiento de los pies, la institución de la Cena del Señor, el nuevo mandamiento de que nos amemos unos a otros como el Señor nos ha amado, la preeminencia de Jesús en el 14 donde dice que Él es el camino al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. El 14:15 nos enseña, nos anuncia la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 15 nos habla una vez más de su preeminencia, diciendo que Él es la vid verdadera, que no podemos hacer nada separados de Él. Y luego en el capítulo 16 vuelve a insistir sobre la promesa del Espíritu Santo y sobre lo que vendría de la persecución del 16 hacia el final, hablando de la tristeza que sufrirían y que el Señor había vencido el mundo. Que a pesar de toda la persecución, que tuviésemos confianza porque Él había vencido el mundo. En ese contexto es que se enmarca esta oración. Y como les digo,
es importante que lo tengamos claro por lo que vamos a hablar hoy día. ¿Qué vamos a hablar hoy día? De 4 cosas. O al menos intentaré alcanzar a hablar 4 cosas. Pero me comprometo que si no terminamos hoy día, las vamos a continuar la próxima semana, si el pastor así nos lo permite. La primera cuestión, o sea, las 4 cosas que vamos a hablar va a ser de la pertenencia de la iglesia, que nunca olvidemos quiénes somos, de dónde venimos. Y vamos a hablar de otras ideas que ya habíamos planteado hace semanas atrás, que es de la protección por la que el Señor pide, de la unidad que el Señor espera de su iglesia y del gozo que el Señor promete a aquellos que hemos venido a refugiarnos en Él. Ani, ¿te puedo pedir aquí? Sí, por favor. Así que les voy a pedir, como ustedes, bueno, tratando de hacer también este mismo resumen respecto de la oración, permítanme leer desde el versículo 1 en adelante para que recordemos de qué hemos hablado hasta este momento. Brevemente, de la glorificación del Hijo, ¿se acuerdan? De la glorificación del Hijo, del Padre a través del Hijo. Y luego hablamos la semana pasada, o sea, la última vez que estuve aquí, perdón, la semana pasada, hablamos acerca de el pueblo que Dios espera. Un pueblo que, como dice el versículo 3, le conozca, y un pueblo que esté vinculado a su palabra, que eso es lo último que hablamos la última vez. Necesitamos ser un pueblo de su palabra. Pero como digo, veámoslo en el texto, y hoy día vamos a comenzar en el versículo 9 y vamos a terminar en el versículo 13. 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Gracias. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Solo recordar lo del capítulo 8, lo del versículo 8, es nuestra responsabilidad, a propósito de esta oración y esto que estamos haciendo, de seguir el ejemplo de los discípulos en este triple sentido. ¿Se recuerdan que vimos solo los verbos del versículo 8? ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Ellos recibieron las palabras, ellos conocieron la palabra verdaderamente que salía de ti, y ellos la creyeron. Recibir, conocer, creer. De modo tal que nosotros hay una responsabilidad, que en esta mañana, una vez más, atesorar estas palabras y guardarlas en nuestro corazón y creerlas, porque el Señor estaba pendiente de nosotros hace más de 2000 años, cuando Él estaba ahí esperando para ser sacrificado por nosotros. Entonces, como ya decía, partamos en el versículo 9. Yo, dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En la primera idea que ya les había compartido, ¿no? Esto de la pertenencia. Nosotros somos del Señor, porque el Padre nos los dio como regalo a Él. Si hay una cuestión que nosotros nunca debemos dejar de perder, o nunca debemos perder de vista, es que nosotros hemos sido importantes para Dios. Es cierto, y los que están en el discipulado arriba saben que cuando analizamos sus atributos, cada vez nos empequeñecemos más, ¿no? Cuando pensamos en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su aceidad, cuando pensamos en su santidad hoy día, cuando pensamos en su gloria, nosotros los seres humanos cada vez somos más pequeños y más pequeños y más pequeños ante su gloria. Pero a esos seres humanos pequeños, a ese polvo, el Señor decidió enviar a su Hijo por nosotros.
y amarnos. De forma tal que no podemos menospreciar la obra que el Señor nos ha hecho de nosotros. En esto no es un llamado a engrandecernos, ni a creernos el hoyo del queque, ni a pensar que el Señor está a nuestro servicio y que nosotros podemos pedir y mandarle como si Él fuese nuestro amuleto, por ningún motivo. Pero reconocer que a pesar de nuestra bajeza, que a pesar de nuestra debilidad, el Señor decidió amarnos y darnos un lugar junto a Él. Igual que a estos 11 de los que estaba hablando aquí. Es bonito pensar también en esto, ¿no? Esa expresión que Juan hace, que él ora por los discípulos, pero no por el mundo, no oró por el mundo en ese momento. Como dejando un poco de lado al mundo, ¿no? Como rechazándolo, no sé. Pero no es así. Sino que esta expresión de Jesús es una expresión de sus prioridades, de las prioridades del corazón de Jesús y del Padre mismo. Porque el mundo al que Jesús había venido, ustedes lo saben, no le había rechazado, no lo había recibido. A los suyos vino, ¿no? A los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces parece ser que Jesús aquí como que ya se aburrió, ¿no? Y simplemente va a orar por sus discípulos, pero como digo, no es que el mundo no le importe. Sabemos Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. De forma que en este momento Jesús estaba amando al mundo, por eso es que Él iba a ir a su glorificación, o a su pasión, o derechamente a su muerte. Lo que no tenemos que perder de vista es que el Señor tenía clara su prioridad, que es la misma prioridad que tiene hoy día, que es su iglesia. Porque es su iglesia la que es la bendición del mundo. Es a través de la iglesia que se cumple la profecía que le hizo, y la promesa que le hizo a Abraham cuando dijo que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Porque la descendencia de Abraham no es la descendencia de sangre judía, sino la descendencia de la fe, que hemos creído en el Señor y esa fe nos ha contado por justicia. De forma que somos hoy nosotros, la iglesia, la bendición del mundo. Y el Señor estaba orando por ellos, por los discípulos, por los 11 y por los que habríamos de creer. Porque es en nosotros en el que la manifestación de la gloria de Dios se revela al mundo, y es a través de nosotros, de nuestra fortaleza y de la gloria de la iglesia, que el mundo es bendecido. Jesús estaba orando aquí por la iglesia, es cierto, por sus discípulos, pero no excluyendo el mundo, sino entendiendo que lo importante era una iglesia firme para que luego su predicación pudiese impactar al mundo. De forma tal que a nosotros esto nos tiene que llamar a la atención, porque así como estuvieron los 11 ese día ahí escuchando estas palabras y fueron motivados a entregar su vida por el Espíritu Santo para ir y hacer discípulos a todas las naciones, nosotros tenemos hoy también esa misma responsabilidad. Y hoy día somos mucho más que 11, solo en esta sala. De forma tal que si el Señor está vivo, su Espíritu está en su iglesia, y nosotros hemos conocido su amor, la obra del Señor tiene que seguir siendo hecha hoy, en el 2024. Somos nosotros, insisto, la bendición de este mundo. Y es nuestra responsabilidad ser de bendición para ellos. Y la iglesia es de bendición de una sola manera, predicando el Evangelio. Porque lo que la gente necesita no es servicio, no son ONG. No es el colegio lo que necesita la iglesia. Aun cuando nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿cierto?, servir a nuestra comunidad. Pero no es eso lo que salva a la gente. No es eso lo que el mundo necesita. No es que la educación va a cambiar el mundo. Es Jesucristo el que va a cambiar el mundo. Y nosotros lo tenemos. Y no podemos ocultarlo. Porque si lo ocultamos, el Señor nos va a pedir cuenta un día. Por el contrario, tenemos que ser como la parábola de los talentos, ¿no? Y poner a disposición de la gente al Señor. Y multiplicar, y que tu vida no sea solo tú y tu familia, sino que tú y aquellas personas a las que tú has predicado. El Señor nos ayude, porque es una responsabilidad grande, pero es una tarea para la que no estamos solos, porque el Señor está orando por nosotros. Amén. Permítanme, y les pido que me acompañen a leer un texto, insisto, sin querer engrandecernos a nosotros, sino que para que entendamos cuál es nuestra posición respecto de Dios. Busquen por favor Éxodo, una promesa muy antigua, pero muy vigente hoy en día, ahora que somos nosotros la iglesia de Cristo. No podemos perder de vista que a esto nos llamó el Señor. Porque dice el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que no es judío el que lo es exteriormente, sino que es ni la circuncisión la que es exteriormente en la carne, sino que es judío el que es lo es interiormente. En la circuncisión que no es en la carne, sino en el corazón. Y nosotros hemos venido a ser circuncidados porque nuestro corazón de carne fue quitado y fue puesto a nosotros un corazón vivo. Que reconoce y conoce a su Señor, y que vive y que late por Él. En esa convicción y con esa pasión es que nosotros tenemos que leer este pasaje, sabiendo que esa promesa se cumple en nosotros, y no en el pueblo judío
que ha despreciado al Señor Jesucristo. La promesa está ahí en Éxodo 19, de 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es lo que somos, hermanos míos. Un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Y el sacerdocio tiene una tarea fundamental, que es interceder por los demás. Y nosotros tenemos la responsabilidad de interceder por este mundo, orando porque se arrepientan, pero no solo orando en el silencio de nuestras habitaciones y de nuestra iglesia, sino que orando para ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Se recuerdan ese texto también, no? ¿Cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán si no hay quien les enseñe, no? Tenemos nosotros la responsabilidad de ir, y parte de este llamado y este sentido de pertenencia a la que el Señor nos está mostrando es que nuestra tarea es hacer la tarea que hicieron los discípulos, que es entregar nuestra vida a la predicación del Evangelio. No aquí en el púlpito, porque hay púlpitos en cada esquina, y en cada casa, y en cada lugar. No desees, ¿no? Yo mismo desprecio a veces estar aquí. Lo desprecio porque siento que debería estar más afuera, y es quizás el llamado del Señor para mí en este tiempo. Y también sé que es para ti, porque la gran comisión es para todos nosotros. Amén. Permítanme una crítica más, y disculpe el pastor, no lo digo por usted. Pero nosotros, la iglesia, somos el único ejército que manda a sus soldados más entrenados para que se queden en la trinchera. Y manda a la calle a predicar a la gente que no entiende nada, o que sabe muy poco, a los soldados sin entrenamiento. Los pastores son los más preparados, van al instituto y se quedan muy, muy cómodos dentro de la iglesia. Y lo mismo digo para mí. Muy cómodo dentro de la iglesia cuando el llamado sigue siendo ir y hacer discípulos a todas las naciones. Que el Señor nos permita cambiar esto en esta iglesia y que seamos los primeros de estar dando ese paso, nosotros dando testimonio. Los que se supone estamos más preparados, ¿no? Pero insisto, preparado o no, el Espíritu Santo está sobre toda su iglesia. Y todos podemos ser testimonios si nos disponemos en sus manos. Gloria a Dios por eso. Somos su especial tesoro, hermanos míos. El Señor ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. No solo de pastores sacerdotes, no solo de hombres sacerdotes, de reyes y sacerdotes, todos nosotros. Y de gente santa, gente apartada para Él. Entonces vivamos como es digno, ¿no? Ese es el llamado, ese es el compromiso, ese es el desafío. Permítame continuar, luego del 9, el 10. Ya dijimos aquello del 9, dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo tuyo es mío. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Aquí hay tres cosas por lo menos que decir. La primera es que el Señor, el Padre, nos ha regalado al Hijo. Nos ha regalado a nosotros al Hijo. Nosotros somos ese regalo, esos 11 por supuesto y todos los que hemos creído en Él. De forma tal que para el Padre y para el Hijo somos preciosos. Ese especial tesoro del que estábamos hablando. Pero, como dice el versículo 10, dice Él que el Señor había sido glorificado en esos 11. Y yo les pregunto, ¿no les parece a ustedes que los que habían sido glorificados eran los 11 en realidad? Compartiendo con Jesús. ¿Qué gloria puede darle un hombre mortal y más encima a un hombre como Pedro, ¿no? O como Juan, o como Jacobo, hombres que no eran perfectos? ¿Qué gloria podían traerle ellos a Jesucristo? Pues bien, es la gloria que el Señor decidió en su soberanía que le trajéramos a Él, que es la gloria que le trae nuestra fe. La fe que le abraza y que nos permite recibir el regalo de la gracia que Él nos ha dado. Es esa la forma en la que nosotros glorificamos a Dios, creyéndole en Él. Y no solo creyendo para recibir las cosas que Él nos dio o nos prometió, sino que para ir a hacer la obra que Él nos mandó a hacer. Porque si no hacemos esa obra, muchas veces la respuesta es porque no tenemos fe en que esa obra se cumpla. No tenemos fe suficiente para creer que es el Evangelio el que transforma las vidas, que es el Evangelio el que convence, que es la palabra del Señor la que hace la obra y que es el Espíritu Santo el que convence a esas personas. Por eso, hermanos míos, como forma de animarte a hacer la tarea de predicar, recuerda que es el Espíritu Santo el que convence, no eres tú. Y aunque seas tonto para hablar,
o débil para hablar y no tengas mucho conocimiento, si tu fe está puesta en Jesucristo, el Señor te va a usar. Si te dispones en sus manos. Porque somos un pueblo de sacerdotes, somos todos sacerdotes en ese sentido. Y tenemos responsabilidad de cumplir esa comisión. Y esto no tiene que ver con preparación ni con estudios, tiene que ver con fe, fe y fe. Nada más que fe en Jesucristo. De forma tal que si teniendo nosotros delante, sabiendo que somos su especial tesoro, y sabiendo que somos del Señor porque Él nos compró con su sangre, y sabemos que hemos venido a ser ese pueblo prometido que está para interceder y para hacer la bendición de este mundo y de todas las naciones, tenemos que cumplir con nuestro ministerio. No vaya a ser, o más bien, permítanme plantearlo en estos términos para que los que leen, ¿no? Recuerden lo que le dijo Mardoqueo a la reina Esther. No sea que para esta hora hayas llegado al reino. Pero si callas en este tiempo, ciertamente liberación va a venir de otra parte. Si la iglesia en tiempo de Dios no hace la obra, el Señor va a ocupar a otra iglesia. Y no me da vergüenza ni temor decirlo. Porque tenemos una tarea que cumplir, cada uno de los miembros de esta iglesia. Pero hay tareas que tenemos que cumplir en equipo, unidos, como vamos a hablar a continuación. Y lo hemos hecho, miren dónde estamos, ¿no? Este templo no se hubiese podido construir con una sola persona, por más bacán que haya sido el pastor o más hábil que haya sido el hermano Sebastián en la construcción, esto no se pudo hacer solo. La olla solidaria no se podía hacer de una persona. La forma en la que predicamos sirviendo a la gente en medio de ese tiempo necesitó gente que postuló, gente que luego cocinó, gente que compró, gente que hablaba luego a la gente ahí. Un trabajo en equipo. Pero para eso necesitamos estar unidos todos en un propósito. Y ese propósito es traerle gloria a Jesucristo por medio de la fe. Primero la fe nuestra, la que hemos puesto ya en creer en Él. La fe nuestra también en hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y la fe que va a despertarse en el corazón de aquellos quienes nos escuchen. Y que luego van a venir y van a glorificar al Señor aquí junto a nosotros. Esta palabra y esta promesa es para todas las congregaciones, para toda la iglesia universalmente concebida, pero también para nosotros, tiempo de Dios, la iglesia que está aquí hoy escuchándome. No perdamos de vista que esta tarea ha llegado a nosotros como parte de la oración que Jesús estaba haciendo por la iglesia. Esto es lo que Jesús desea de su iglesia. Por eso lo oró al final de su vida. Como digo, preocupado de nosotros. Sigamos leyendo. Permítanme empezar de nuevo en el 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros somos uno. Aquí lo que quiero que vean un momento conmigo, que se imaginen ese momento de esta oración. Jesús estaba orando estas cosas y sus discípulos lo estaban escuchando. Y lo estaban escuchando además, habiendo escuchado todo lo que les dijo durante la cena y camino hasta este lugar. ¿Qué cosa les dijo? Lo que ya hemos conversado. De la importancia del amor, de la importancia del servicio, de la promesa del Espíritu Santo, de la preeminencia que Él tenía, pero también de la persecución que vendría sobre la iglesia, que vendría sobre ellos, se los advirtió. Y en ese contexto luego ahora está orando por ellos y le pide: Padre, por favor, guárdalos. Guárdalos. Porque el Señor sabía lo que se les venía. Y ustedes también lo saben, los que han leído, ¿no? Que luego de que Jesús se fue, todos huyeron, cada uno por su lado. Y luego de que el Señor fue resucitado, aun cuando se habían unido y el Espíritu los había bautizado, nomás empezar la iglesia empezaron los problemas con la doctrina, con la persecución en Jerusalén donde murió Jacobo, y así con la persecución que llevó a la muerte de todos los discípulos de Jesús. Entonces, el Señor ya estaba preparándolos para ese momento, a esos 11, pero todavía nos está preparando a nosotros para lo que vendrá. Si la iglesia no está siendo perseguida hoy en día es porque no está haciendo la tarea que tiene que hacer la iglesia. Si no estamos recibiendo esas historias que yo escuchaba no hace 30 años, no hace 40 años, hace 20 años a la gente cuando predicaba le tiraban orina, le tiraban garabatos, se le tiraban agua. Tenemos un buen nombre hoy día y nos gusta que nos traten bien, no estamos dispuestos a que nos traten mal. Y no estoy hablando simplemente de la predicación en la calle, que por supuesto que siempre nos expone a esa clase de cuestiones, sino que estoy hablando de la predicación a tu gente, a tu familia.
Eres muy querido por tu familia. Yo mismo soy muy querido por mi familia porque no les predico, pues. Porque si les predicara y les dijera, a lo mejor ya sería ofensivo, ¿no? Y es mejor, como te digo, enemistarte con la gente. Disculpe, no, por favor, esto tómenlo en su contexto. No estoy llamándolos a ser unos malos educados, unos desgraciados. Por favor, le estoy tratando de decir que porque callamos, muchas veces la gente nos quiere porque somos inofensivos para ellos. Irrelevantes para sus almas. Cuando la condena de sus almas está en nuestra boca, o la salvación en nuestros labios. Insisto, no por el poder que hay en nosotros, sino que por el Espíritu Santo que obra a través de la predicación del Evangelio. Si somos fieles al Evangelio. En eso sí les animo a que prediquemos la palabra y nada más que la palabra, pero no podemos ser irrelevantes en nuestro medio. Ojalá, y también lo digo con mucha conciencia, pensando en lo que me ha pasado a mí, ojalá algunas relaciones de amistad que tienes se rompan. Te lo digo en serio. Se rompan porque al predicarles el Evangelio, cuando las personas vean que eres inamovible, esas personas no van a querer estar contigo, no te van a querer escuchar. Insisto, esto hay una línea muy delgada en ser un descriteriado, en ser una persona poco amorosa. No estoy hablando de que les condenen ni que les juzgues, sino que les digas reconciliados con Dios. Dios ya no está enojado contigo. El Señor está llamando a tu puerta. Esa es la predicación, ese es el mensaje. Te animo a que busques en el libro de los Hechos. Hoy día leíamos en el discipulado de Hechos 10, ¿no? Cómo predicó Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. Lo mandó a buscar un ángel. Llegó allá y ¿qué fue lo que dijo? Jesucristo, el de Nazaret, vino, murió, hizo bien. Los judíos lo crucificaron, pero resucitó el tercer día. A este ha señalado Dios como el Salvador. Y dice que todavía estaba hablando, o sea, un mensaje, nada, que cualquiera de ustedes podría hacer. Y el Espíritu Santo cayó sobre ese lugar y todos fueron salvos. Y llenos del Espíritu además. Si queremos ver milagros, tenemos que hablar como la hablaba la iglesia a ese tiempo. Y es nuestro desafío, como digo, en ese sentido, hacerlo a pesar de que eso nos traiga un costo con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestros amigos. Porque tal vez van a dejar de hacerlo cuando vean que nosotros predicamos. Insisto, siempre con amor, siempre con respeto, pero predicando al fin, que es para lo que el Señor nos llamó. El Señor estaba orando por su iglesia. Si ustedes lo piensan por un momento, el pastor se iba. Él les había cuidado durante sus años, los había protegido, pero se iba del mundo y los dejaba rodeados de enemigos. Los dejaba solos y los dejaba además en debilidad. Los discípulos al poco, Jesús en ese mismo momento, Pedro no había aprendido nada, mandó unos machetazos a algunos, volvió atrás después de negarle. La cosa estaba muy complicada, pero ¿qué es lo que Jesús pide? Y es una lección para nosotros. Que no es poner los ojos en la gente cuando predicamos, cuando hacemos discípulos. Es poner los ojos en Dios. Porque a pesar de que Jesús sabía todo lo que iba a pasar con sus discípulos y la debilidad que había en ellos, el Señor no oró por eso. El Señor oró por su protección, oró al Padre para que el Padre los protegiera. Muchas veces, sobre todo cuando han llegado personas nuevas, uno siente ese peso, ¿no? De que a veces están un tiempo y luego se van. Y en la medida de nuestra tenemos que hacer todo lo posible por acogerlos, por ser amables, por abrir las puertas. Pero luego el crecimiento lo da Dios. Y es a Él al quien tenemos que encomendárselo, pero tiene que para nosotros significar algo la gente, ¿no? Si difícilmente oramos por nosotros, ¿cómo vamos? Decía el pastor la semana pasada, ¿no? ¿Cómo vamos a orar por otros, no? De esto estoy hablando. Si es el corazón de Dios el que queremos agradar, las obras de Dios tenemos que hacer. Y esta es la obra de Dios, ese es el corazón de Jesucristo. Su iglesia. No solo los que están aquí adentro, sino que los que están afuera, que deberían estar aquí dentro con nuestra predicación. De tu familia, de tu vecindario, de tu universidad, de tu trabajo. Pero si callas absolutamente ahora, el Señor va a traer liberación de otra parte. El Señor va a llevar a otros obreros y esas personas van a escuchar igual el mensaje. Pero que eso no sea para ti una excusa para no hacerlo, sino que sea para ti un llamado al celo por la obra del Señor. ¿Cómo vas a permitir que tu gloria sea robada, sea dada a otro? ¿Cómo vas a preferir que los talentos que Dios te dio se los quiten a ti por infiel y que se los den a otro que tiene mucho más? Pero ese es fiel. ¿Recuerdan la palabra los talentos? No estamos hablando de algo que ustedes saben, ¿no? Aquel que ocultó su talento, ese talento le fue quitado y se le dio el que tenía más, ¿no?
el solo celo de pensar en que el Señor me dio una oportunidad y que no lo voy a estar aprovechando, que no lo voy a aprovechar, que no voy a ser fiel a su promesa, me duele el corazón. Y en ese sentido quiero motivarte, no que dejes que el Señor se va a encargar, el Señor mandará a otro. No, es que tú tienes un plan que cumplir, una tarea, y un día se te va a pedir cuenta, y no quiero verte avergonzado ese día delante del Señor diciendo: Señor, tuve miedo, sé que eres severo, oculté lo que me diste. Ese día va a ser terrible. Recuerden el final de esa parábola: siervo infiel. Que el Señor nos libre de algo como eso. El Señor nos da una lección, ya decía, orando con la gente que le importaba, pidiendo protección al Padre. Que nosotros también nos aprendamos de eso, ¿no? A entregar nuestras cosas, nuestra gente valiosa, a la gente a la que amamos, a ponerla en las manos de Dios, a ponerla delante de Él, porque sabemos que el Señor hace la tarea. Esa gente a la que tú le predicas y que no quiere, y que esto suda y que no quiere, ponlo en las manos del Señor. Si se enemista contigo, no importa, porque están en las manos del Señor. Confía en Él, confía en su obra poderosa. Recuerda este texto: Jesús nos dice que protégelos, guárdalos en tu nombre. Esa expresión se puede entender al menos en dos formas. La primera, en que Jesús sabe que se estaba hablando del Padre, ¿no? Del Señor Jehová, Dios Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente. ¿En qué manos va a estar más firme una persona sino en las manos del Dios Altísimo, Todopoderoso y Supremo, ¿no? Pero en un doble sentido, porque también Jesús sabía que de tal manera amaba a ese Padre al mundo, que iba a darle a su Hijo de forma tal que el Señor también, cuando convoca el nombre de Dios como objeto de la protección, es porque sabe que es amoroso, que el Padre es amoroso, y que es bueno, y que es fiel, y que protegió al pueblo de Israel a pesar de que ellos fueran infieles. Y les dio una oportunidad una y otra vez, y así mismo lo va a hacer contigo y con la gente a la que tú amas y que no conoce al Señor y que rehúsa creer en su evangelio. Pero sé paciente porque la semilla no germina de un día para otro. Yo esta historia se la he contado, pero siempre me emociona cuando la recuerdo, porque mi bisabuela, ellos eran gente de Hijuela, ellos tenían tierra y cultivaban flores. Y cuando pagaban al trabajador, porque a veces no había manos suficientes, pagaban trabajadores y pagaban la semilla además que había que comprar, dice, nos llevábamos a la casa nada, no íbamos sin ni un peso, ni para comprar el pan. Pero sabíamos que nuestra riqueza estaba en la tierra y que en unos meses, si resistíamos y hacíamos la pega, porque había que regar, todavía seguir regando, todavía seguir sacando maleza, sin ver nada. Pero a los meses florecía, crecía la planta y daba la flor. Y ellos tenían de nuevo para sacar la semilla, para vender y para vivir. Vivían como en ese ciclo. A lo que voy con esta historia es simplemente mostrarle que la paciencia es fundamental para el que siembra las buenas semillas. Porque es el Señor el que da el crecimiento. Y cada corazón es una semilla diferente en ese sentido. Tú sé paciente con la predicación. Sé paciente. No lo entregues a Satanás tan rápidamente. Sé paciente, cuida esa semilla, riégala, sácale la maleza. Pero permanece, porque la semilla más temprano que tarde va a dar fruto. La palabra nunca va vacía. Aún en aquellos que se pierden. Porque dice el apóstol Pablo que somos olor fragante los que se salvan y somos olor fragante los que se pierden. Tu tarea está hecha, sean que obedezcan a la fe o que no obedezcan a la fe. Recuerda el llamado, si mal no recuerdo, de Ezequiel a los vigías. Cuando llamaba al vigía y que anunciara el peligro, si te escuchan, bien. Si no te escuchan, tú has librado de su sangre de tus manos. La predicación se hace de esa fe, de esa conciencia. Si me escuchan, gloria a Dios. Si no me escuchan, gloria a Dios también. Yo estoy limpio. No como Pilato, ¿no? Sino como auténtica limpieza, sabiendo que he cumplido con la responsabilidad, con la tarea que el Señor me encomendó. En amor, en paciencia, sabiendo que el Señor da el crecimiento a su tiempo. El Señor encargó lo más preciado que tenía al Padre. Insisto sobre esta idea, ustedes hagan lo mismo. Yo sé que yo mismo comparto con ustedes lo mismo, que tenemos familiares muy cercanos, gente que no cree y que se le ha predicado por años y no cree y no hay fruto. Pero no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Esas almas preciosas para ti son preciosas para Dios. Y Él mandó a su Hijo para que mediante la predicación del Evangelio ellos le conozcan. Y tú no sabes si aún en el último instante de su vida ellos puedan recordar tus palabras y decir amén, yo creo.
No des por vencida la semilla, no la des por muerta. Sigue haciendo el bien, no te canses. Porque a pesar de que la cosa se ve mal hoy día a lo mejor y que no ves nada en medio de esas piedras, la palabra del Señor es poderosa y viva y eficaz y hará aquello para lo cual fue enviada. Gloria a Dios, porque no depende de nosotros, hermanos míos. El otro día conversaba con un pastor que conocí en un trabajo que tengo y me hablaba de un filósofo no sé qué, de un libro no sé cuánto y que quería predicarle a la gente que tenía plata porque no está... Yo lo miraba, me daba vergüenza. Me da vergüenza que no entiende la gente, no quiere entender que la Biblia es todo lo que necesitamos. Porque la salvación es por Dios, para Dios y por medio de Dios. De su Hijo Jesucristo como Salvador, como el Espíritu Santo que lo hace en el corazón de la gente. Y si estamos en este trabajo, en esta tarea, se hace con la herramienta que el Señor nos dejó. Aquí no hay que ponerse creativos, es la palabra la que tienes que predicar. Es la palabra la que tienes que conocer. Y es el corazón lleno del Señor lo que va a motivar a hacerlo y a mantenerte fiel en que esa semilla crezca. No se ve fruto, que no se ve, es así sembrar. Te lo digo con el ejemplo de mi bisabuela. Es así sembrar, no se ve fruto por mucho tiempo. Y ni qué decir si se te olvida regar. Pero el Señor da el crecimiento. El Señor da el crecimiento. Gloria a Dios porque no lo dejó en nuestras manos. Eso quiero decir con el ejemplo de ese pastor. Es que no depende de esfuerzo teológico, no depende de esfuerzo intelectual. Si el Evangelio fuese predicar por gente inteligente, sería nadie estaría capacitado, ¿no? ¿Quién podría superar al Señor Jesucristo? Y a Él solo lo siguieron 12, de un montón que se volvió atrás. Pero dio fruto, no dio fruto la semilla que Él sembró. Amén. Los millares de millares han venido a refugiarse en Él por su predicación y por la de sus discípulos después de Él. No menosprecie la semilla y tampoco la mata. Todos los que somos maestros, sobre todo los que hemos predicado, aquellas personas a las que tú has traído, tú sabes de qué te estoy hablando. A veces uno ve la talla, va a estar el tallo creciendo y se enchueca. Voy a decirlo porque no está aquí, ¿cierto? Sí. Estoy preocupado por el Nata. Oro por él. No viene, yo sé que está trabajando, qué sé yo. Yo lo quisiera aquí. Pero no me preocupé de la semilla, cuando era semilla. Ahora que árbol tampoco me voy a preocupar, lo voy a poner al cuidado de su Señor. Eso es lo que el Señor nos está llamando, poner esas cosas preciosas. Lo que Jesús hizo, se iba, los dejaba solos, los dejaba débiles y los dejaba sin terminar. Pero antes que preocuparse, los entregó a aquel que era poderoso para guardarlos sin caída hasta su regreso. Y lo esperaron a su regreso, ¿no? Y volvieron y fueron firmes y fueron sólidos. No por la obra ni por la preocupación, de nuestra obra, nuestra preocupación, sino por el poder del Espíritu Santo, que opera en cada corazón a su tiempo. Pero es nuestra tarea orar, es nuestra tarea seguir regando, estando presente hasta que el día me diga no estoy ni ahí, Dios, cuando deje de llamarme. Ese día probablemente lo deje de llamar por un tiempo. Pero mientras eso no ocurra, yo tengo que seguir siendo fiel. Y usted que es papá, yo no soy papá, yo lo quiero como si fuera mi hijo, pero ustedes que son padres, no abandonen la oración por sus hijos. No abandonen la oración por sus padres. No abandonen la oración por nadie que esté en tu corazón, porque esas personas están ahí, son parte del plan de Dios. Sea que se salven, porque eso no depende de nosotros, o sea que se pierden. Pero nuestro corazón tiene que estar con ellos hasta el final. Permíteme terminar con este último pasaje, hermanos míos, ahí en el mismo versículo 12. Leámoslo de nuevo juntos, del 9 en adelante. Yo ruego por ellos, el Señor hablando. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en este mundo, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hermanos míos, les pregunto, ¿cuál es la razón que Jesús da en ese pasaje, en el versículo 11, para la protección? ¿Cuál es el objeto de la protección? ¿Guárdalos para qué? ¿Alguien me puede ayudar después de la coma? Guárdalos en tu nombre para que sean uno. La protección que se está ofreciendo aquí no está pensando en los ladrones, no está pensando en el peligro del cuerpo, no está pensando en que nos va a proteger de los homicidios, del tren de Aragua.
Hay otros pasajes para eso, pero en este pasaje nos está pidiendo que nos guarde para la unidad. Porque es la unidad de la iglesia lo que le da sentido a la iglesia. Es la unidad de la iglesia. La fortaleza nuestra no es el individuo. No es el pastor que es fuerte, la iglesia es fuerte. No es el eslabón más débil entre nosotros el que demuestra quiénes somos. Somos unidos, o sea, fuimos unidos en una familia por Dios, por designio del Señor y por la obra del Espíritu Santo. Pero si estando juntos no nos unimos, nada de esto tiene sentido. Nada. Las pruebas van a venir, las dificultades, la persecución iba a venir, el Señor se las había anunciado, pero le anunció, ¿se recuerdan que les dije que iba a ser importante, no? Lo que habla antes en la cena es fundamental en este momento para entender este deseo de que sean uno. ¿Por qué? Porque el Señor los llamó a servirse unos a otros como Él les sirvió, ¿no? Como Él les lavó los pies. Y luego les dio un nuevo mandamiento de que se amasen unos a otros como Él les había amado. De forma que siguiendo la instrucción del Señor es que se puede conseguir esa unidad. Sabiendo que el que está a tu lado es objeto del amor de Dios. Es hijo de Dios igual que tú. Y que si estamos aquí no es porque seamos amigables o porque seamos amistosos o porque nos llevemos bien o que tengamos cosas en común. Al contrario, estamos aquí porque hemos sido adoptados por el mismo Padre. Éramos huérfanos, abandonados al mundo. Gente que vagaba por aquí y por allá, que no teníamos destino. Ovejas sin pastor. Y hoy día ya no solo somos ovejas, somos hijos del mismo Padre. Y tenemos un lugar y una familia en la que refugiarnos. Si guardamos la unidad. Es por eso que la unidad de la iglesia es tan importante, porque es el refugio, el oasis para las almas. Porque en este mundo hay aflicción. Porque en este mundo hay deslealtad, hay desunión. Hay ataques arteros por la espalda, pero estas cosas no las podemos permitir en la iglesia. Que el Señor reprenda a todos aquellos que han incurrido en acciones de ese tipo, porque entre nosotros no podemos estar apuñalándolos por la espalda. Nosotros debemos ser personas que aman sin doblez, sabiendo que el Señor es juez de vivos y muertos y que un día nos va a pedir cuenta de lo que hicimos. Que no sea que un día el Señor te demande la sangre de uno que era tu hermano y que por tu mala acción esa persona se haya perdido. Que el Señor nos libre de algo así. Que la iglesia sea un lugar de refugio. Un lugar donde podamos encontrar amistad, compañerismo, consejo, oración. Por eso el tiempo malo viene, ¿no? El día malo viene por sobre todos. Tarde o temprano llega el día malo para la gente. El enemigo anda, dice, no, como león rugiente, anda por ahí y cualquier día ataca a uno. Pero lo que va a hacer la diferencia en que ese día malo sea el final para esa persona o que ese día malo, que ese ataque sea el definitivo para el final de su vida, es que hay una manada que lo proteja. Es que hay una manada que lo proteja. No estamos libres de las aflicciones de este mundo. Estamos entre nosotros, muchos de nosotros, hay algunos enfermos, hay otros que están siendo probados, han tenido dificultades, pero no estamos solos. Si hemos encontrado en la iglesia la familia que el Señor nos proveyó. Yo por mi familia natural nunca he recibido esa contención, nunca la tuve. Pero el Señor promete que cuando le preguntan ¿y qué recibiremos nosotros? Le dijeron los discípulos, que hemos dejado todo por ti. Y el Señor les dice, no hay que me haya dejado por mí las cosas que reciba en esta vida, 100 veces más. Madres, padres, hermanos, con persecución, eso sí. De forma tal que si has venido a la iglesia y el Señor te está llamando y estás escuchando esta palabra, el Señor te está llamando porque te quiere adoptar. Y te ha adoptado para que seas parte de una familia. De una familia que tiene una duración eterna. Y que nos vamos a ver un día allá en la eternidad junto a Él. Y esta unidad es importante aquí porque tenemos una tarea que hacer que no se puede hacer solo. Yo en mi carne, yo hubiese querido que el Evangelio fuese así, solito no. Y hubiese sido fácil para mí. Porque siempre he sido así como individualista y salvarme solo, más fácil. Pero el Señor nos puso juntos y tenemos que llegar juntos a la meta. Este no es como se criticaba, ¿no? Por años, que somos el único ejército que mata a sus propios soldados, ¿no? Que nos atacamos entre nosotros. Eso que nunca pasa en esta iglesia. Sino que cuando uno tropiece, que nos paremos juntos, que detengamos el paso, que lo tomemos del hombro y nos sigamos caminando porque tenemos que llegar a la ciudad celestial. Amén. Y que el Señor nos ayude en esta tarea.
Porque es muy fácil, en el mundo en el que estamos es muy fácil ser individualista. Es muy fácil encerrarte en tu propio cristianismo y olvidarte que está a tu lado. Mira a tu lado por un momento y pregúntale a la persona que está a tu lado si necesita algo. Porque lo necesitamos, hermano, porque esto fue lo que el Señor quería cuando le pidió a Dios que nos protegiera, era que nos protegiera en esa unidad, en esa manada. Que cuando venga el día malo, no estemos solos. Aquellos que han sido abandonados por su familia, que han dejado su familia carnal, que nunca han tenido un padre, que nunca han tenido una madre. En la iglesia es el lugar. La iglesia es el lugar donde vas a encontrar tu familia. Nunca más vas a necesitar de un padre. Te lo digo porque yo nunca más lo necesité, porque tengo a mi padre, y tengo al hermano Juan, y tengo al pastor Rodrigo. Nunca más necesité hermanos del tiempo que mi hermana no creía. Tuve aquí a la Anita, tuve aquí al Michael. Y yo sé que tú vas a encontrar aquí también esos brazos que te van a abrazar. Porque esa es la voluntad de Dios, que unidos hagamos la obra. Siempre estar separados, hermanos míos, es fácil, pero el Señor nos ha llamado y el Señor le pidió al Padre que nos mantuviera unidos. Y vamos a seguir hablando de esto la próxima semana, porque el mensaje sigue. También esa oración desde el 20 en adelante, que está pensando en nosotros, también el Señor pide lo mismo, unidad. Unidad. Si Él murió por ti, no es para que nos hagamos daño unos a otros. Si algunos vamos a ofrendar más rato, pero recuerda Marcos 11:24, si alguno tiene algo en contra de alguien, deje tu ofrenda, vaya y arregle las cosas y luego ofrende. Que no permitamos que haya división en medio nuestro, que no haya fisuras en nosotros. Necesitamos ser una unidad, porque los problemas van a venir de afuera y van a ser pesados, pero la carga pesada se lleva entre todos. Amén. Si hay uno que esté débil, lo vamos a fortalecer, pero necesitamos estar unidos. El tiempo de oración de los días jueves es una instancia, los domingos es una instancia, pero tenemos que buscar más. Tenemos que buscar más. No somos un club social, somos una familia, la familia de la fe. Este es tu lugar, esta es tu familia, míralo. Mira, haz ese ejercicio un momento, mira su rostro. Y ve ahí a tu madre, a tu hermano, a tu hija, a tu hijo. Y si no te sientes parte todavía, pídele al Señor que te una a tu iglesia. Porque necesitas una iglesia para hacer la obra de Dios. Y Señor, te damos las gracias porque oraste por nosotros, Señor. Porque oraste por nosotros y no nos dejaste solos, Señor. Oh, Señor, este mundo es difícil, Señor. Tantas veces nos aprieta, nos molesta, nos ataca. Somos como ovejas enviados en medio de lobos, Señor, muchas veces. Pero el pastor no se ha ido. El pastor de las ovejas no se ha ido. No está muerto el que guarda mi alma. No está muerto, no está durmiendo el que guarda Israel. Oh, Señor, socorra a su iglesia, Señor, y guárdenos en unidad. Para el día final, Señor, en el que daremos cuenta de lo que hemos hecho en este mundo. Ayúdenos, Señor, a ser fieles a ti y a ser fieles a nuestros hermanos. Enséñanos a amarnos, Señor. Enséñanos a perdonarnos. Enséñanos, Señor, cada día más a ser uno, como tú y el Padre son uno. Guárdanos, Señor, guárdanos en tu nombre. Guarda tiempo de Dios en tu nombre, Señor. Omnipotente, Señor, tú que no duermes. Gracias por adoptarme tu hijo, Señor, y por darme madre. Y por darme hermanos, Señor, y por no dejarme solo en este mundo.